Hola, buenas tardes. Vamos a revisar un poco de regla de tres, ¿sí? Son temas que van a ir en la prueba para el ingreso a la universidad. Es un tema relativamente fácil, no son tan complicados, ¿no es cierto? Lo que nos vamos a enfocar específicamente es en la regla de tres simple, ¿sí? Entonces vamos a mirar únicamente la regla de tres simple, ya que la compuesta, pues, por el hecho de que en la prueba más se toma la parte de rapidez, ¿no es cierto? Entonces, no sería como que un poquito complicado eh, tener ejercicios de reglas de tres compuestas porque nos vamos a demorar más, ¿ya? Entonces, son temas que los que nos son necesarios, ¿no es cierto?, para trabajar dentro de la parte de la prueba de ingreso a la universidad. ¿Qué es, no es cierto? Entonces, una regla de tres, miremos un poquito, nos dice, es un método empleado para resolver problemas en donde los datos y la incógnita pertenecen a magnitudes que se relacionan entre sí de manera proporcional, ¿no es cierto? Dando lugar a la regla simple, ¿no es cierto? Que puede ser inversa o directa, ¿no es cierto? Y a la regla de tres compuesta también. En este caso, como les mencionaba, pues nos vamos a centrarnos en la regla de tres inversa y en la directa. Miremos un poquito más, nos dice la regla de tres compuesta, como lo dice su nombre, puede combinarse entre la regla directa e inversa, ¿sí? Ahora, miremos entonces de qué se trata la regla de tres directa y la regla de tres inversa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros, empecemos por favor con la regla de tres directa, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces la regla de tres directa? Nos dice que cuando las dos variables, aquí vamos a tener una variable X y aquí vamos a tener una variable Y, nos indica nuevamente que cuando las dos variables se incrementan, ¿no es cierto? Fíjense aquí, tenemos hacia arriba las flechitas, las dos variables se incrementan, entonces, ¿no es cierto? Se debe realizar o se debe resolver, ¿no es cierto?, el producto en forma de cruz o una X, ¿sí? Perdón, una X, ¿sí? Y si en la misma, ¿no es cierto?, regla de tres directa, ahora las dos, ¿no es cierto?, magnitudes, las dos variables, ¿no es cierto?, disminuyen, también se debe multiplicar en X, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos realizar. Y enseguida vamos a resolver, ¿no es cierto?, un ejemplo. Fíjense en ustedes, dice, si se desea adquirir 5 televisores que cuestan $1000, entonces primero elegimos nuestras variables. ¿Cuáles son nuestras variables? El número de televisores y el costo, ¿no es cierto? El costo. Fíjense, aquí tenemos las dos variables, televisores y costo. Tomamos los primeros datos que nos están proporcionando. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿No es cierto? Entonces nos dicen que 5 televisores tienen un costo de $1000. ¿Ya? Ahora dicen, ¿no es cierto? Si nosotros leemos la segunda parte del problema, nos dice, ¿cuánto tendré que cancelar por 8 televisores? Entonces, ahora, ¿qué es lo que me dice? Que tengo más televisores. Fíjense, entonces ahora tengo 8 televisores. Entonces, el número de televisores, ¿no es cierto?, se incrementa. Por eso esta flechita está hacia arriba. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nos dice? Si es que yo tengo, ¿no es cierto? O voy a comprar más televisores o adquirir más televisores, obviamente tengo que pagar, ¿qué? Más dinero. Por eso, entonces, aquí el costo, ¿no es cierto?, de pago de los televisores también va, ¿qué? A incrementarse. ¿No es cierto? Entonces, habíamos dicho que cuando las dos se incrementan, aquí, ¿no es cierto? Las dos variables se incrementan, la multiplicación tiene que realizarse en forma de X, ¿no es cierto? Entonces, procedemos a realizar. ¿Qué es lo que nos dice? Nos colocamos que X es igual a, ¿no es cierto? Todos los términos que estén, ¿no es cierto?, enlazados a la X van a ir en donde, en el denominador de la fracción. Sí, en este caso, 5 aquí va a estar enlazado a la X, entonces a este le ponemos aquí 5 sobre 5. Y aquellos términos que no están, ¿no es cierto?, relacionados con la X o enlazados con la X van a ir en el numerador. Por lo tanto, aquí será ¿cuánto? 8 por 1000, ¿ya? ¿Qué hacemos? Resolvemos, ¿no es cierto? De entrada podemos decir la quinta 1 y la quinta 200.
¿ya? Y multiplicamos, ¿no es cierto? Decimos que 8 por 200 me da a $1,600. ¿Qué entonces digo? Que si antes por 5 pagaba $1,000, ahora por 8 voy a pagar ¿cuánto? $1,600. ¿Sí? Entonces tenía lógica, ¿no es cierto? Porque iba a comprar más televisores, por lo tanto iba a tener que pagar ¿qué? Más dinero. ¿Sí? Entonces también voy buscando el razonamiento que me ayude a entender. Eso con respecto a quién, a la regla de tres directa, por favor, ¿sí? Vamos ahora con la regla de tres inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir aquí? Vamos a decir ahora, si es que aquí vamos a poner una variable, acá vamos a poner la otra variable, entonces, ¿qué dice? Si la una variable se incrementa, ¿no es cierto? Sube, y la otra variable disminuye, que quiere decir que baja, ¿no es cierto? Entonces, para resolver una regla de tres inversa, lo que se debe hacer es multiplicar en paralelo o desarrollarla de forma paralela, ¿sí? Lo mismo sucede, ¿no es cierto? Que si la una ahora disminuye la primera variable y la segunda variable incrementa o aumenta, también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que multiplicar en forma que paralela, ¿ya? Entonces, ojo, tengamos en cuenta que es directa cuando se multiplica en X. Y si es inversa, cuando se multiplica en paralelo. ¿Sí? Eso no tenemos que olvidarnos. Y entonces vamos a resolver un ejemplo, ¿cierto? Vamos a resolver un ejercicio de ¿qué? De regla de tres inversa. ¿Ya? Corremos esto. Y entonces vamos a resolver. Y vamos a decir lo siguiente, por favor. ¿Qué nos dice el ejemplo? Dice, para trasladarse de Quito a Cuenca, el bus tarda 8 horas yendo a 60 kilómetros. Entonces, miremos cuáles son nuestras variables. En este caso, las 8 horas representan al tiempo y mientras que las 60 kilómetros por hora van a representar la velocidad, ¿cierto? No debemos olvidarnos de que kilómetros por hora, ¿no es cierto? O eh, unidades de distancia sobre tiempo, eso representa velocidad. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante que debemos recordar. Ahora entonces, realicemos el análisis. Nos dicen, si yo me demoro 8, ¿no es cierto?, horas yendo a 60 kilómetros de ir de Quito a Cuenca, ¿no es cierto? ¿Cuánto tardará el mismo bus, ¿no es cierto?, si la velocidad disminuye a 50 kilómetros? ¿Qué significa? Fíjense en ustedes. Ahora la velocidad, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Y aquí tenemos que ser un poco lógicos, ¿no es cierto? Si nosotros vamos más rápido, ¿no es cierto?, nos vamos a demorar menos tiempo. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros subimos la velocidad, ¿qué va a pasar? El tiempo de llegada se va a reducir. Si es que nosotros bajamos la velocidad, ¿no es cierto? El tiempo de llegada hasta un punto, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar o va a incrementar. Por eso podemos decir que siempre, 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 ¿no es cierto? El tiempo, ¿no es cierto? Versus la velocidad siempre van a ser ¿qué? Inversos, ¿sí? Porque si es que nosotros incrementamos a mayor velocidad, menor tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros, digamos que partimos de Quito a Cuenca también, ¿no es cierto? A 100 kilómetros vamos a llegar en 10 horas, en menos, 5 horas, ¿ya? Pero ¿qué tal si es que ahora vamos a 150 kilómetros por hora? Entonces nos vamos a demorar, ¿qué? Menos tiempo, ¿no es cierto? Porque estamos yendo más rápido. Mientras más rápido vayamos, menos tiempo vamos a ¿qué? A utilizar para llegar a ese punto. Y entonces, ojo, no olvidarse, el tiempo y la velocidad son inversamente proporcionales. Entonces ya no importa, ¿no es cierto? Que es lo que tenga, qué es lo que me diga el ejercicio. Cuando yo vea que hay tiempo y velocidad, entonces quiere decir que son inversamente proporcionales. Yo ya no tengo que hacer ningún análisis, sino voy directamente a multiplicar ¿en qué? En paralelo. ¿Sí? Entonces, ojo, nuevamente.
¿Qué va a pasar? Si es que la, ¿no es cierto?, velocidad disminuye de 60 a 50 kilómetros, quiere decir que voy a ir menos rápido, ¿no es cierto? Mi velocidad disminuye, por lo tanto, ahora mi tiempo tiene que incrementarse porque voy menos rápido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, la una sube y la otra disminuye. Cuando pasaba eso, ¿no es cierto? Fíjense aquí, teníamos una inversa. ¿Cómo multiplicamos? Colocamos nuevamente las x, las que tienen relación con x, las colocamos en el denominador, en este caso el 50, 50 va en el denominador, y las que no se relacionan, no se conectan, ¿no es cierto?, con x, entonces en este caso 8 por 60 se multiplican y estas van en el numerador. Este cero con este cero ya se fue, ¿no es cierto? Y x nos queda que ha sido ¿cuánto? A 48 dividido para 5 y eso nos da ¿cuánto? A 9,6 horas, ¿ya? Pues y era lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siguiendo a 60 kilómetros yo me demoraba 8 horas, ahora que voy más lento, tengo que demorarme más horas. Y es lógico, ¿no es cierto? Me voy a demorar 9,6, ¿no es cierto? Horas, que es más que las 8 horas, ¿ya? Entonces, de esa manera se resuelve ¿qué? Se resuelve una regla de 3 directa y una regla de 3 inversa, ¿sí? A continuación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los ejercicios para que se puedan resolver desde la página, si ustedes se fijan, 228. En este caso iríamos desde del ejercicio 1 hasta el ejercicio 29, por favor, ¿sí? Entonces vamos a resolver hasta el ejercicio 29, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener la última, ¿sí? ¿Por qué resolvemos hasta el ejercicio 29? Porque a partir del 29 en adelante tenemos regla de 3 compuesta y esos son temas que no van a ir en dónde, en la prueba, ¿sí? Mientras que el ejercicio del 1 al 29, ¿no es cierto? Sí están dentro del temario para la prueba al ingreso a la universidad, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado el video, por favor, ¿no es cierto? Si es que les gustó, pongan un like, ¿no es cierto? Y nos pueden compartir también para que otras personas se beneficien de aprender de forma rápida y fácil una regla de 3. Eso fue todo. Gracias por compartirnos y gracias por estar con Prociencia. Hasta luego. Hasta la siguiente ocasión.